Hola a todos y bienvenidos a nuestro grupo de estudio. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un análisis súper profundo, o más bien un recorrido temático. Vamos a trazar el viaje espiritual moderno usando unos relatos antiguos que, créanme, son increíblemente reveladores. Nos basaremos en textos de 2 de Samuel, 1 de Crónicas y el Salmo 89. Y lo loco de esto es cómo estos textos, que literal se escribieron hace miles de años, reflejan con una exactitud asombrosa los desafíos internos, las dudas y hasta las alegrías que enfrentamos nosotros los creyentes hoy en día. Así que preparémonos porque este viaje nos va a cambiar bastante la perspectiva. Para que tengamos un mapa claro, vamos a estructurar esta reflexión en 4 posturas clave del corazón. 1. La honestidad radical en la oración. 2. La obediencia por encima de la conveniencia. 3. El regocijo en la presencia divina. Y 4. La confianza en ese plan que se va desarrollando poco a poco. Así que arranquemos con la primera sección. Honestidad radical en la oración. Acercarse a Dios con un corazón íntegro. Miren, el Salmo 89 nos presenta una dicotomía que es, absoluta. Es un choque de emociones brutal. Por un lado, la primera mitad es esta celebración triunfante, casi eufórica, de la fidelidad de Dios. Se habla de victorias contundentes, de un brazo divino invencible, de enemigos mordiendo el polvo. Parece el himno de alguien que está en la cima del mundo. Pero de repente, ¡bam!, el tono cambia por completo. La segunda mitad expone un corazón totalmente destrozado. Se hunde en la derrota, la vergüenza, una deshonra y un dolor que son totales. Es un nivel de transparencia emocional súper cruda que la verdad muy pocas veces nos atrevemos a mostrar. Y lo realmente brillante de todo este salmo es que, a pesar de estos cambios tan extremos entre la alegría inmensa y un dolor casi desgarrador, la oración no termina en desesperación. Termina diciendo, bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. Es como si el texto nos dijera, oigan, podemos ser 100% honestos con nuestra angustia, podemos exponer nuestra desilusión y aún así no perder ni una pizca de nuestra fe. Y claro, esto nos lanza una pregunta gigante para nuestro grupo de estudio. Preguntémonos, ¿nuestra oración moderna realmente deja espacio para una honestidad total, tanto en el triunfo como en la devastación? Porque, seamos sinceros, es facilísimo caer en la trampa de ponernos una máscara cuando oramos. A veces parece que solo nos acercamos a Dios para contarle los éxitos o para decir las palabras correctas, barriendo la frustración bajo la alfombra. Pero este relato nos recuerda que acercarnos con un corazón íntegro significa traer toda nuestra realidad, así, sin filtros, ante el Señor. Pasamos a la sección 2. Obediencia sobre conveniencia. La historia del arca y Usa. Para entender qué tan grave es esta historia, tenemos que dimensionar de qué estamos hablando. El arca de la alianza no era un mueble más. Era el objeto más sagrado de todo Israel. Contenían la mismísima presencia de Dios, los 10 mandamientos, la vara de Aarón, el maná y las instrucciones de Dios para moverla eran inquebrantables y súper explícitas. Solo los sacerdotes podían llevarla sobre sus hombros usando unas varas bañadas en oro. ¿Pero qué pasó? La subieron a una simple carreta de bueyes. O sea, sí, la carreta era nueva, pero tomaron esa decisión por pura y llana conveniencia. Era el atajo, la ruta fácil para mover algo pesado. Y ahí es donde la historia toma un giro súper trágico. En pleno camino, los bueyes tropiezan. La carreta se tambalea y Usa, en una fracción de segundo, extiende la mano para sostener el arca y que no se caiga. A ver, parece un reflejo natural, ¿no? Un instinto súper noble para proteger lo sagrado. Pero, en el fondo, ese acto estaba enraizado en una desobediencia tremenda que empezó en el minuto 1 cuando eligieron la carreta. Todos conocían la regla de oro, no tocar el arca. El resultado, catastrófico, la muerte inmediata de Usa en ese mismo instante. Es fuerte, lo sé, pero esto nos regala una definición clarísima y súper profunda de lo que es el pecado. A veces hacemos un enredo teológico, pero en su esencia, pecar es cuando sabemos perfectamente lo que Dios ha ordenado y aún así decimos, mira, sé muy bien lo que quieres, pero voy a hacer lo que yo quiero. Es poner nuestra lógica, nuestros deseos o simplemente la ley del mínimo esfuerzo por encima de la voluntad divina. La historia de Usa nos puede parecer súper drástica a nosotros en el siglo XXI. Sin embargo, su muerte física es una metáfora súper poderosa y hasta un poco intimidante sobre la muerte espiritual. Nos advierte qué pasa cuando, a veces en silencio, decidimos ignorar las instrucciones de Dios para seguir nuestra propia ruta. El gran peligro de la conveniencia es que poco a poco va adormeciendo nuestra sensibilidad ante lo que es verdaderamente sagrado. Así que hagamos una pausa aquí y preguntémonos con mucha sinceridad en qué áreas de nuestra fe moderna estamos priorizando nuestra comodidad. ¿Dónde estamos buscando atajos?
porque, honestamente, es demasiado fácil preferir la comodidad de la carreta de bueyes en el día a día, en vez de cargar sobre nuestros hombros el peso riguroso, pero hermoso, de la obediencia que se nos pide. Bueno, avanzamos a la sección 3. Regocijo en la presencia divina, la nueva Arca de la Alianza. Después de ese tremendo desastre, el arca se quedó guardada en la casa de un tipo llamado Obed-Edom. Y fíjense en el contraste. Ahí, su presencia no trajo destrucción, sino que trajo unas bendiciones inmensas, fertilidad y muchísima vida a toda la familia. Al ver esto, David reacciona y reconoce el privilegio absoluto de la cercanía divina. Él dice: ¿quién soy yo para que el arca de mi Señor venga a mí? Entonces decide ir a buscarla, pero esta vez haciendo las cosas como Dios manda. Hubo sacrificios, hubo reverencia, y David terminó saltando y bailando con un gozo que era pura explosión, un gozo desenfrenado. Ahora, lo que me vuela la cabeza de este relato es cómo conecta con el Nuevo Testamento, específicamente en la teología católica, donde María es vista como la nueva arca de la alianza. Miren cómo encaja todo. El arca antigua tenía las tablas de los 10 mandamientos. Bueno, María llevó en su vientre a Jesús, el Verbo hecho carne. El arca tenía la vara de Aarón, que representaba el sacerdocio. Jesús es el sumo sacerdote eterno. Y el arca guardaba el maná del desierto. Jesús es el verdadero pan del cielo. Es una precisión teológica que de verdad resulta bellísima. Y los paralelos siguen. Es que las similitudes narrativas son literalmente idénticas a través de los siglos. Ambos eventos pasan en la región montañosa de Judea. David pregunta: ¿quién soy yo para que el arca de mi Señor venga a mí? Y siglos después, Isabel dice exactamente lo mismo frente a María: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Además, frente a esta presencia de Dios, David salta y baila con todas sus fuerzas, tal como Juan el Bautista, siendo apenas un bebé en el vientre, salta de alegría. Esto nos confirma que estar realmente cerca de Dios siempre va a producir un gozo incontenible, sin importar en qué época vivamos. Llegamos a nuestra última parte, la sección 4, confianza en el plan en desarrollo, el pacto davídico y las crónicas. Pónganse en los zapatos del rey David por un momento. Él tenía esta idea genial y súper generosa de construir un templo espectacular de cedro para Dios. Él vivía en un palacio de lujo mientras el arca seguía en una carpa. Pero Dios, a través del profeta Natán, le da vuelta a todo el asunto y le revela un plan muchísimo más grande. Le dice: no, yo te haré una casa. En lugar de un edificio físico que tarde o temprano se cae a pedazos, Dios le promete una dinastía eterna, un linaje que culminaría con la llegada del mismísimo Mesías. Para entender el peso de esta promesa tenemos que hacer un poco de perspectiva general a la historia bíblica, porque es una montaña rusa de aquellas. Pasamos de la época dorada del Reino Unido con David a un colapso total, donde la nación termina en la ruina y exiliada en Babilonia. Y luego de 70 largos años, vemos el regreso casi milagroso de un grupo pequeñito de sobrevivientes intentando reconstruir un país y una fe que estaban literalmente en cenizas. Y aquí es donde vemos cómo la Biblia nos habla desde distintos ángulos. Por un lado tenemos Segundo de Samuel, que es la historia cruda, reportada casi en vivo, viendo los eventos mientras pasan. Pero luego tenemos Primero de Crónicas. Este libro lo escribió Esdras muchísimo tiempo después de todo el trauma del exilio. O sea, Crónicas tiene una vibra totalmente diferente. Es súper reflexiva, muy pastoral, pensada especialmente para consolar y reconstruir a un pueblo que acababa de perderlo todo. Y Esdras no se anda con rodeos. El punto que le quiere dejar clarísimo a esta nueva generación es este: Judá fue llevado al exilio en Babilonia a causa de su infidelidad. No trata de maquillar la historia, va directo a la raíz de todo ese sufrimiento y pérdida. Escribe todo esto como una advertencia gigantesca para los que volvían. Si queremos un futuro distinto, no podemos tropezar con la misma piedra de la desobediencia que destruyó a las generaciones pasadas. Así que, para ir cerrando nuestra reflexión de hoy con el grupo, quiero que nos llevemos esto en mente. Cuando logramos entender que Dios trabaja en un plan a largo plazo, gigante, nuestra forma de ver los problemas del día a día cambia por completo. Ya no nos hundimos al primer obstáculo. Preguntémonos, ¿cómo puede este gran panorama divino anclarnos en la verdad y darnos fuerza cuando la vida no tiene sentido? Dejemos que esto resuene en nuestra fe diaria. Se trata de vivir no para lo inmediato, sino para lo eterno. Nos vemos en nuestra próxima exploración.